Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, arranquemos por tema vacunas, Diego. Llegan vacunas, Sí. ustedes están esperando, tienen información que la ciudad va a recibir una buena remesa de vacunas. ¿Cómo van a ir organizando los grupos de vacunación de aquí en más en la medida que lleguen dosis? Ustedes saben que nosotros hemos recibido 1.100.000 vacunas, hemos aplicado al día de ayer 1.054.184 vacunas, es decir, vacuna que entra, vacuna que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Este domingo terminamos de vacunar, este fin de semana, domingo, vamos a terminar de vacunar a los grupos de riesgo o personas con enfermedades preexistentes hasta 54 años. Hasta 54 años exactamente, y vamos a abrir, como bien lo dijeron ustedes, de 45 a 54, lo vamos a abrir para la semana que viene. La idea, si llegan los 2 millones de vacunas que anunció el gobierno nacional, la idea es avanzar con los grupos de riesgo de mayores de 18 años a 45 años, y los grupos estratégicos, me refiero a trabajadores de la educación y trabajadores de la seguridad. Eso sería un paso importantísimo con estos 2 millones de vacunas que estarían llegando en adelante, poder convocar a todo el resto de los grupos que nos quedan. Y después sí, volver a el resto de las personas que tienen entre 50 y 60 años, más adelante los que tienen entre 40 y 50, y así sucesivamente. Eso ya sería para fin de mes más o menos, no sé cómo están los tiempos calculados. Sí, el objetivo sería para mediados de para mediados de junio, poder avanzar con mayores de 18 años a 45 años, grupos de riesgo, más trabajadores como de educación y como de seguridad. Santilli, buen día. Viviana Valles lo saluda, aprovechando que lo tenemos. Quería trasladarle una pregunta de una televidente que nos decía que su marido tuvo el turno para ir a vacunarse en la sociedad rural, habían celebrado, habían cenado, ya que la noticia estaba en la familia, que había llegado el turno de la vacunación, y cuando él llegó, presentó el certificado de que es hipertenso y le dijeron que la hipertensión no figura entre la lista de las enfermedades, digamos, preexistentes o que él era una persona de riesgo. ¿Esto es realmente así? Bueno, eso es lo que nos dicen la autoridad sanitaria. La hipertensión, las enfermedades de riesgo son las respiratorias, cardiopatías y otras enfermedades. La hipertensión no está dentro de la enfermedad de riesgo, digamos. ¿Sí la obesidad o tampoco? Creo que la obesidad sí. Eso es algo que tendría que plantearlo mejor el ministro de Salud, Quirós, pero la hipertensión no. Okay. Diego, están vacunando 10.000 personas promedio por día en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene capacidad la ciudad para ampliar esta cantidad de vacunas diarias? La ciudad está vacunando un promedio de 10.000 personas por día, podría vacunar 30.000 personas por día. Mañana mismo, si nosotros tuviéramos la vacuna, podemos aplicar 30.000 vacunas todos los días. Porque hay días que tenemos, Daniel, 20.000 aplicaciones, 15.000 aplicaciones, pero el promedio se convierte en 10.000 por la totalidad de vacunas que uno tiene. Diego, ¿qué tal? Sofía Kotler te saluda. Me gustaría consultarte o trasladarte la preocupación de mucha gente, más que nada personas mayores, que ya se dieron la primera dosis y que todavía no les dieron el turno para la segunda dosis. ¿Qué es lo que se sabe de estas vacunas? ¿Si ya llegaron? ¿Si están próximas a llegar? Bueno, depende de la vacuna. Por ejemplo, Sinopharm, todos los que recibieron la primera dosis estamos completando la segunda dosis porque el embarque de vacunas ha sido para hacer 1 y 2. O sea que ahí estamos. Y ese no requiere de otro componente. La misma vacuna que se aplica 2 veces. Lo mismo está pasando con AstraZeneca, que se le dice Covishield, que depende de dónde se realizó, pero es AstraZeneca en definitiva. Esa vacuna también estamos aplicando ya la segunda dosis. Yo tuve, lo que ustedes ven ahí de River, es personas que se aplicaban la segunda dosis, que nosotros fuimos con Horacio ayer y está el presidente de River, Donofrio, donde estuvimos acompañando la segunda dosis. Eso es AstraZeneca. Después Sputnik tiene 2 componentes. Tienes la Sputnik 1 y la Sputnik 2, que son distintas, la 1 de la 2. Y ahí se está esperando, ojalá llegue lo más rápido posible, la segunda dosis para poder aplicar a aquellos que tuvieron la primera meses atrás. En Sputnik todavía no tenemos novedades de cuándo llega la segunda dosis. En el resto de las vacunas, AstraZeneca, Sinopharm, estamos aplicando la dosis 2. Bien, Diego, ¿qué tal? Aquí Alejandro Jorbat, gracias por atendernos. ¿Está siendo equitativa la repartija de vacunas? Porque a veces da la sensación de que la provincia
recibe más incluso de lo que debiera. No sé si esto es así o no. A ver, hay una discusión allí planteada cuando se empezaron a distribuir las vacunas que tiene que ver con cuando uno avanza en el calendario de vacunación tal cual lo dispuso la Autoridad Sanitaria Nacional, vos empezás con los trabajadores de la salud y con los adultos mayores. Esos dos segmentos la Ciudad de Buenos Aires los tiene sobre representados. Es decir, tiene proporcionalmente más trabajadores de la salud que otras jurisdicciones y tiene proporcionalmente más adultos mayores que otras jurisdicciones. Entonces ahí la distribución poblacional sentimos que no era la correcta. Pero bueno, es una discusión que se dio hace meses atrás. Hoy todo lo que estamos recibiendo lo estamos aplicando y debemos ser una de las jurisdicciones, una de las provincias que más vacunación tiene. Fíjese que estamos encabezando el ranking de provincias que han vacunado. Diego, te paso a otro de los temas, me parece que a la gente le interesa, que es el tema educativo. La Ciudad de Buenos Aires lo anunció ayer el jefe de gobierno, el lunes vuelve la presencialidad en las escuelas. La idea es, digamos, porque los contagios están altos, pero la presencialidad vuelve. ¿Cómo se van a manejar de aquí en más respecto al tema escolar? Y porque tengamos en cuenta que más allá de la educación y lo que significa en cuanto a calidad educativa que los chicos estén en las aulas, también es organizadora la escuela de la familia, ¿no? Del comportamiento de los padres. Absolutamente. Primera explicación. La Ciudad de Buenos Aires pasó de un promedio móvil diario de 2.600 casos a 2.400 casos. Es una leve tendencia al amesetamiento o a la baja, pero es leve la tendencia. Por otro lado, el R, que estaba hace 9 días atrás en 1,07, hoy está en 0,97. Esa decisión, eso nos lleva a nosotros a tomar la decisión sanitaria y pedagógica educativa de abrir las escuelas a los chicos de jardín de infantes, de primaria y de educación esencial. Y el secundario a los de primer y segundo año en carácter bimodal. Pueden ir 2 días, 3 días no, pueden ir 3 días sí, 2 días no, eso lo establece la autoridad educativa y cada uno de los colegios. El resto de los chicos, me refiero a tercero, cuarto, quinto, sexto, más terciario, más formación profesional, más todo el resto de los sectores va por virtualidad. Eso nos permite a nosotros pedagógicamente avanzar sobre el sector más vulnerable en la educación, que son los chicos más chicos, donde necesitan de la presencia del docente, donde la concentración en una computadora, en un teléfono, no es lo mismo que la presencialidad. Y por otro lado, no aumenta la movilidad, Daniel. ¿Por qué no aumenta la movilidad? Porque en la Ciudad de Buenos Aires la decisión de las vacantes en la escuela pública primaria está dada en función, uno de los puntos más importantes está dado en función de la cercanía de la escuela a la casa. Entonces no nos aumenta la movilidad en el transporte público. Si lo hiciera la secundaria. Y por otro lado, última conclusión, cuando uno hace el análisis de las 5 semanas que la ciudad tuvo clases antes de estos 3 días de la semana pasada, la contagiosidad en la escuela ha sido más baja que la contagiosidad en la Ciudad de Buenos Aires. Eso nos permite decir que en las burbujas, los protocolos funcionan bien y es menos la contagiosidad en las escuelas que en el resto de la ciudad. En definitiva, los chicos están más seguros en las aulas con los protocolos de las escuelas que en las casas con las reuniones sociales o las posibles reuniones sociales. Sí. Para empezar, le diría, no están más inseguros. Claro. No están más inseguros. Y los números lo muestran. Hubo menos contagiosidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires. Santini, eso nos lleva... Sí. Le quiero hacer una consulta. El gobierno nacional está evaluando la posibilidad de aperturas y cierres de manera constante, ¿no? O sea, este ASPI, digamos, la intermitencia teniendo en cuenta la cantidad de contagios y de víctimas fatales. De ser así, ¿ustedes se acoplarían todas las veces de aperturas y cierres a la decisión de que no haya presencialidad en los colegios o lucharían para que sí exista? Si le parece bien y le podemos pedir que se quede y nos espere a los títulos y nos contesta, ¿puede ser? ¿Cómo no, por supuesto. Gracias. Vamos a compartir los títulos de las 11 de la mañana.
El lunes finalizarán las restricciones que rigen desde el 22 de mayo. Esta semana los lugares gastronómicos podrán volver a poner mesas en la calle y los locales comerciales volverán a abrir. En la ciudad, a diferencia de en la provincia de Buenos Aires, volverán las clases presenciales en el nivel inicial, primaria y de educación especial. En el secundario, el primer y segundo año mantendrían un esquema bimodal y el resto de los años cursará de manera virtual. El policía Chocobar fue condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso. El Tribunal Oral de Menores porteño número 2 lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento del deber. El agente le había disparado a Juan Pablo Cuco, un delincuente de 18 años, que en un violento robo había dejado al borde de la muerte a un turista de los Estados Unidos que paseaba por la Boca. Cepo a la carne, el gobierno prohibiría la exportación de algunos cortes. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, rechazó una oferta de la industria exportadora para colocar más volumen de carne a precios accesibles en el mercado interno a cambio de liberar las ventas al exterior. Ahora el gobierno tendría, bajo análisis, prohibir las exportaciones de ciertos cortes. Bueno, muy bien, le habíamos dejado planteada esta inquietud al vicejefe de gobierno porteño que tiene la amabilidad de atendernos hoy, Diego Santilli. Santilli, yo le preguntaba lo siguiente: en caso de que el gobierno nacional decida continuar con un sistema intermitente de aperturas y cierres, teniendo en cuenta la cantidad de contagios y de víctimas fatales, si ustedes siempre se van a acoplar a esa decisión del gobierno nacional de que en esos momentos no haya clases presenciales. Toda decisión que vayamos a tomar hacia adelante tiene que estar sustentada en función de números claros, parámetros concretos. Y me refiero a cantidad de contagios, ocupación de camas de terapia intensiva, LR, todos los parámetros sanitarios que venimos planteando. Si la autoridad sanitaria lo dispusiera, nosotros tomaremos decisiones respecto de alguna cuarentena mayor o no. Pero todo tiene que ver en función de los casos y los parámetros que estamos viendo. Y lo que nuestro objetivo que hemos trazado con Horacio, con Quiroz, con todo el equipo del gobierno de la ciudad, es vacunar, testear, rastrear y aislar, porque si encontramos a aquella persona que es asintomático y que tiene COVID, y nosotros podemos aislarla rápidamente, evitamos que contagie a otra persona, y nos permite seguir sosteniendo la actividad económica, el trabajo de la gente, las pymes de la ciudad, que son los comerciantes, y la escuela de los chicos, que es la prioridad. Entonces, lo hemos dicho con Horacio varias veces. Lo último que queremos cerrar son las escuelas y lo primero que vamos a abrir son las escuelas. Bien. Estamos cumpliendo nuestro compromiso, pero tenemos que cuidarnos entre todos para evitar que tengamos que tomar otra decisión de este tipo. Diego, la ciudad está negociando por su cuenta vacunas, pero muchos de los laboratorios tienen previamente contratos firmados con el Ministerio de Salud de la Nación. Los contratos primero, se tienen que cumplir con el Ministerio de la Nación y después podrían entregar vacunas a la ciudad. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, en el momento más difícil de la pandemia, como pasó el año pasado, el primer semestre con los respiradores, los insumos médicos y demás situaciones, en ese primer momento las jurisdicciones nacionales estaban siempre por encima de las jurisdicciones subnacionales, y eso pasa en todas partes del mundo. Los países por encima de las ciudades son las que administran la proporcionalidad y que llegue uniformemente a todo un país. Dado que las vacunas empiezan a proliferar en el mundo, empieza a crecer la cantidad de vacunas en el mundo, las ciudades empiezan a tener la posibilidad de acercarse a tener algún tipo de acuerdo. Jujuy empezó. Nosotros estamos encaminados en 2 o 3 conversaciones con cartas de intención, que esperamos las respuestas en breve, y a partir de allí, si lográramos avanzar, lo vamos a anunciar. Pero sí, yo veo una posibilidad cierta de que podamos tener algún tipo de resultado positivo. Diego, soy Alejandro Casar. La pregunta es, ¿qué opina la ciudad sobre la posibilidad de organizar la Copa América en la Argentina? Mira, es una decisión del gobierno nacional, como lo ha seguido llevando en términos de la Liga, de la Conmebol y de las demás actividades. Es una decisión del gobierno nacional. A partir de que la Autoridad Sanitaria Nacional y el gobierno nacional y Conmebol, imagino, definan sea calendario, sea presencialidad no me imagino que no, pero digo que se vaya a desarrollar, que se vaya a hacer la Copa América. A partir de ahí, la ciudad de Buenos Aires se sentará a la mesa de
de lo sanitario para ver de qué manera y cómo se resuelve. Pero es una decisión que está en la órbita nacional. Diego, ayer dentro de los datos que daba el jefe de gobierno, para tener en cuenta por la apertura de las clases y el plan de vacunación dentro de los anuncios, pasó un poco desapercibido el tema de la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. ¿Se nota una leve baja en la ocupación respecto a hace 10 días atrás, una semana atrás, o está más o menos parejo? Por lo menos no ha subido considerablemente. Es bueno tu análisis, Daniel. Son dos factores. El primer factor, una leve baja. El segundo factor, entre el sector público y privado, me refiero a la salud de la Ciudad de Buenos Aires, 50 y 50% más o menos, hemos logrado aumentar 150 camas entre ambos sectores, el subsector privado y el subsector público. Eso nos permite tener una situación un poco mejor. Hay una pequeña baja, una leve baja, pero se le agrega también la ampliación de camas de terapia intensiva en el subsector público y privado. Al tener más camas, la ocupación alcanza menos. Claro. Santilli, ayer en la conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta anunció una ayuda muy importante para los gastronómicos. Me parecería interesante recordarla y repasarla, sobre todo para quien no tuvo la posibilidad de escuchar esa conferencia de prensa en este momento que tanto se necesita, ¿no? Los gastronómicos han pasado momentos y siguen pasando momentos muy complicados. Muy complicados, y son un factor central en la economía dinámica de la Ciudad de Buenos Aires. Cada pyme gastronómica emplea un promedio entre 15 y 25 personas. Imagínense la generación de trabajo que tiene la industria gastronómica o los gastronómicos, los hoteleros también en nuestra ciudad, los hoteleros que han sido golpeados por el no turismo, la no movilidad y demás. Lo que hemos anunciado, el año pasado anunciamos extensión de ABL de 6 meses a los hoteleros. Sí. Hemos anunciado también la exhibición de ingresos brutos a los gastronómicos hasta febrero, y ahora, había sido el año pasado hasta febrero, y ahora es de mayo, junio y julio, que es 3 meses. A ver, un intento de acompañamiento al sector gastronómico, entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires no genera dinero, sus ingresos están 70% determinados por los ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que también la ciudad está padeciendo mucho. Y ahora vamos a acompañar al sector de los gimnasios, sectores culturales, que también vamos a mandar un paquete de medidas a la legislatura esta semana que viene. De acuerdo a las ayudas que hay hacia el sector gastronómico, teniendo en cuenta que si esto va mejorando paulatinamente, van a tener que atravesar gran parte del invierno con mesas afuera, digamos. Es muy difícil que se pueda habilitar, por lo menos en lo inmediato, mesas adentro del salón. Y ahí hace frío, el clima no ayuda, y hay locales que están pidiendo créditos, están tratando de calefaccionar con esas estufas para que las mesas afuera estén calefaccionadas. El otro día tuve la posibilidad de hablar con el ministro de Desarrollo Económico, Justi, que me decía que estaban trabajando con el sector gastronómico para colaborar con eso. ¿Cómo es el trámite, Diego? Absolutamente. Estamos, el ministro de Desarrollo Económico más el Banco Ciudad están trabajando para ayudar al sector para poder equiparlo. Ya hay varios gastronómicos que lo están haciendo. Y está funcionando. El objetivo es ayudarlos a que puedan estar al aire libre, en el espacio público, de alguna manera, para generar ese trabajo. Porque cuando uno ve a un gastronómico, está viendo un local comercial, pero está viendo 15, 25 puestos de trabajo. Claro. Está viendo parte de la vida de la Ciudad de Buenos Aires. Y la propina de los mozos, que poco hablamos de eso. Digo, la propina de los mozos forma parte de su salario. Gran parte de sus, absolutamente forma parte de sus ingresos. Entonces es un sector para nosotros muy importante y muy golpeado. Estamos trabajando con ellos todo el tiempo. Diego, así como hablamos del sector golpeado de los gastronómicos, del turismo, otro es el de los shoppings. Los comerciantes están desesperados porque es algo como que no le ven fin, ¿no? Como que se empiezan a abrir algunas cosas, se abren los comercios, pero los shoppings quedan aislados. ¿Cuál es su visión y si hay algún proyecto para poder abrirlos con algún tipo de protocolo? Ayer lo hablábamos con el ministro Justi, que lo planteó. Hay que intentar rápidamente, vamos a ver primero el resultado el martes y miércoles de estos 9 días, que vamos a ver cómo resultaron estos 9 días. Y nosotros ya tenemos un amesetamiento de esos 2.600 a los 2.400 casos promedio día. Ahora vamos a ver el martes, miércoles cómo fue el resultado final de estos 9 días. Y ojalá con más vacunación. El aislamiento más la vacunación nos pueda generar un impacto que nos permita rápidamente volver a la actividad. Porque vuelvo a plantear algo.
Cuando uno habla de shopping, habla de trabajadores, habla de pymes, habla de comerciantes. No está hablando de, por ahí uno imagina los grandes lugares. No, eso es miles y cientos de personas que trabajan todos los días y que llevan su pan a su casa y su familia depende de ese trabajo. Y son las pymes de la ciudad. Yo siempre cuento o explico que la economía de la ciudad de Buenos Aires es una economía de servicios. Otras provincias tienen una economía más industrial, pero la de la Ciudad de Buenos Aires tiene una economía de servicios. ¿Quiénes son sus pymes? Los comerciantes. Los comerciantes son las pymes de la Ciudad de Buenos Aires. Mayoritariamente son a los que tenemos que acompañar, ayudar, estar, trabajar. Nosotros tenemos una política muy importante y agresiva con los centros comerciales a cielos abiertos, con las obras que llevamos con ellos, con las definiciones que tomamos con FECOBA, con Castillo, con todo el equipo de CAME y FECOBA para llevar adelante todo el desarrollo de nuestras pymes. Ahora, nos agarró una pandemia, tenemos que rápidamente poder volver a tener actividad económica, que es lo que ellos te piden todo el tiempo. Bueno, vacunas, clases, actividad económica, comercios, todos los temas que hemos tocado con el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, que tuvo la amabilidad de tener este contacto con La Nación Más. Gracias, Diego. Muy amable. Buen día a todos, gracias.